Boa noite. Eu quero falar de traballo de, portuñol, é un pouco un insulto a la lengua portuguesa. Pido disculpas. Pensar un pouco en que hemos feito en la produção del festival, que en realidad son pues 3 proyectos de Cristina de Mí, del libro Bruno Morais, que ahora estarán aquí, y de Patricia Almeida y Antonio Julio Duarte. Y son proyectos de fotografía no exactamente documental, no ceñidos, unidos a las noticias, al fotojornalismo, ni tampoco proyectos exactamente artísticos, puramente estéticos. Son proyectos que falan da experiencia, que falan del mundo real, que falan do noso tempo e del futuro tamén. Acho que Cristina e Bruno poden subir, por favor. Benvindos a Valongo. Você estava em Marte? Estava em Vênus? Você estava de náufrago tirando um sabático? Hibernando com os ursos nas florestas da Rússia? Onde você estava? Cancelou as assinaturas dos periódicos, largou as redes sociais, fez frila de monte, virou ermitão, virou eremita. Estava em uma reunião interminável, conference call. Onde você estava? Defendendo fronteira ideológica numa missão de paz. Onde você estava? Preso num poço? Preso num relacionamento verdadeiramente sufocante? Onde você estava? Que você não ouviu, que você não leu, que você não foi. Como você não sabia? Voy a presentar a Cristina, que recientemente está trabajando con Bruno, pero antes ha preparado tantos trabajos. Ella comenzó como periodista en un jornal en Alicante, después fez un importante libro, ¿no? Un importante fotolibro, con fotografía teatralizada, ¿no? Con un roteiro e un libro de grande éxito, moito belo e moito imitado depois, e depois unha multitude de exposições dese traballo titulado Afronautas e de outros traballos que ha feito en todo o mundo realmente e sobre todo en África. Agora, en esta edición de Valongo, presenta un proyecto que se llama Excesocenus, que ha feito tamén en África, junto con Bruno, que é un fotógrafo carioca, con unha carrera un pouco menor, pero é moito difícil unha carrera tan grande como la de Cristina, que é unha das grandes fotógrafos e fotógrafos internacionais del momento, ¿no? Realmente. Es un honor para todos nosotros, ¿no? Que ellos estén en esta edición de Valongo con un proyecto novo, ¿no? Que va a exponerse en muchos sitios, en Suiza pronto, que ahora comentaremos, ¿no? Y acho que lo primero sería quizá que ellos nos falen del proyecto y vemos algunas imágenes. ¿Puede ser? Puede ser, sí. Muchas gracias, Horacio, moito obrigada a todo o mundo. Meu portuñol é quase insultante como el de Horacio, mas tengo a ajuda de un carioca, então vamos navegar eso.
Comienzo yo, continuas tú. Então, como falou Horácio, é um projeto novo, vai ser a primeira vez que a gente vai mostrar esse projeto em público. É um grande orgulho para nós dois poder fazer a primícia desse projeto aqui no Brasil. Porque o Bruno é brasileiro, é uma parceira na autoria e para mim é a primeira vez que faço uma parceira e também com Bruno, que tem uma história pessoal de muito amor e era um pouco um experimento ver como a gente conseguia trabalhar juntos com tantos sentimentos misturados, não? Então foi um sucesso para mim, é uma grande lição chegar a finalizar o projeto, não? Então começo um pouco por as imagens. A origem deste projeto é uma chamada da Greenpeace, que ela faz uma pesquisa de fotógrafos para que eles façam uma proposta de trabalho. Então eles chamaram na minha porta e pensei, vamos fazer alguma coisa com Bruno. E justo uns meses antes haviam anunciado que habíamos entrado, o planeta Terra havia entrado em uma era geológica chamada Antropoceno. Isso significa que a dinámica do planeta, o motor que mueve o planeta, já não é um meteorito, já não é uma era glacial, não é um acto de la Tierra en sí, sino es el hombre el que marca la era geológica del planeta. Nos pareció muy triste y muy importante y quisimos dar una vuelta más de tuerca, como dicen en España, apretar un poco más y describir cuál es el comportamiento del hombre que hace que se haya convertido en protagonista del planeta, ¿no? Y fue la mentalidad del exceso, como todo es excesivo, como queremos cada vez más cerca, más rápido, más abundante, ¿no? Y cómo eso está agotando todos los recursos del planeta. Por un lado es exceso, por otro lado queríamos hacer una reflexión también sobre el lenguaje que normalmente se emplea para abordar los temas de catástrofes naturales y los temas humanitarios, que muchas veces van dirigidos a países bueno, del tercer mundo o en vías de desarrollo, principalmente en África. Então, se você quer lutar contra o calentamento global, você não vai ter imagens da Alemanha, vai ter imagens de garotos em África botando bolsas de plástico no chão. Então, esse jeito de comunicar os problemas do planeta sempre acusando a los más pobres y siempre acusando a los más pobres sin darles solución. Solo una campaña para que venga de nuevo el hombre blanco a salvar al que tiene la piel oscura o es más pobre, ¿no? Entonces esas campañas queríamos darle la vuelta, incluso sabiendo que Greenpeace es un gran generador de esas campañas. Entonces queríamos meter un poco un caballo de Troya, ¿no? Una cosa muy bonita que luego empieza así. Então, o que fizemos foi identificar todos os grandes problemas do planeta, mas de um jeito muito geral, desde o calentamento global até a sexualização das meninas, o uso do plástico, a mineria excessiva, a pesca excessiva, a deforestação, tudo o que você pode imaginar, faz a lista dos grandes dramas do planeta. E o que fizemos foi localizar esses dramas em África e utilizar estereotipos, clichês, tanto do linguagem humanitário e ambiental como de África, para evidenciar o jeito em que se faz essa linguagem, o jeito em que se fazem essas campanhas. E o resultado foi uma campanha fictícia que deve estar pensada para uma audiência africana, não para provocar lástima en el hombre blanco más rico, sino para que los africanos cambien si quieren, ¿no? Pero, bueno, esto es un poco el gran planteamiento. Entonces, esta imagen es de minería excesiva. Ahora creo que Bruno tiene que hablar un poco. No sé se me resta muito, pero boa noite. Na verdade, além dessa volta que a gente tentou dar de criar tratar de um tema que normalmente é assumido a partir de uma linguagem documental, usar uma linguagem que tem muito mais a ver com a linguagem da propaganda do que a que nós estamos acostumados a ver. A gente tentou também criar essa ideia de uma campanha falsa em que o africano, que o
a população africana é protagonista da sua própria transformação, que não só vamos nós aqui salvar os africanos que estão lá com seus problemas ambientais, tentar fazer um encadeamento do problema global, mas o protagonista da campanha é o africano. O projeto, essa parte fotográfica já está encerrado, mas a gente está trabalhando agora num site que esperamos que em breve esteja aí disponível para todos, para a gente continuar alavancando essa nossa campanha fictícia. Está explicado, pero si queréis explico. Sí. En la historia de la fotografía hay algún caso en el que un proyecto fotográfico mudó as coisas, ¿no? Hay un caso muy famoso que es el de un fotógrafo llamado Lewis Hine que consiguió leyes más amables para el trabajo infantil, ¿no? Consiguió prohibir en Estados Unidos el trabajo de las crianzas en las minas y en las fábricas. Es posible, pues, ¿no? La fotografía, la imagen, tiene a veces el poder de mudar las cosas. Este trabajo de Bruno y de Cristina es un trabajo que, en fin, puede mudar, ¿no? Puede, quizá no, no podemos saber, pero puede mudar las cosas para hacer más responsables a gente, ¿no? A nosotros, y también hacer un poco un mundo más sostenible, ¿no? ¿Puede ser? Sí, yo creo que, o sea, creo que a estas alturas que un proyecto cambie algo sería maravilloso, pero lo que sí que creo que puede cambiar, no la realidad, no vamos a salvar el planeta, pero sí puede cambiar la manera en la que gestionamos esa información, porque muchas veces estamos ya desensibilizados ante las imágenes que vemos, somos tan poco críticos y hacemos una lectura tan rápida y tan sumaria que, claro, eso no provoca ningún cambio, ¿no? Entonces, si a ti te hablan de calentamiento global o de polución, enseñándote siempre la foto de alguna ciudad china y todos llevando máscaras, pues ya te da igual, si además está en China. Pero cuando te crean, te ponen delante una imagen que te hace pensar un poco, que te hace a lo mejor cuestionar por qué lo has estado tragando sin masticar hasta ahora, me parece que es intentar dar un primer paso, ¿no? Yo creo que ahora mismo, en el estado en el que está la fotografía y en el que está el mundo, si hay algún cambio viene por un acercamiento crítico, una lectura crítica de cualquier imagen que tengamos enfrente. Y este proyecto yo sí creo que si algo intenta es provocar una lectura crítica. Entonces, luego ya veremos. Concordo, ¿no? Realmente en los últimos tiempos a imagen, como todo el conocimiento, estaba criticada, ¿no? Por un pensamiento que falaba de, bueno, nada era verdad. Ahora la verdad se llama posverdade, ¿no? Y las noticias que no eran creíbles ahora son fakes, ¿no? Pero la imagen tiene un poder, ¿no? Un poder que probablemente, estoy seguro, concordo con Cristina, es el poder más de hacer pensar que de mudar las cosas, aunque también podría contribuir a esa mudanza. Contribuir, ¿no? No falo de más, no es poco. Não acredito que seja pouco da imagem, mas eu acho que uma responsabilidade dos fotógrafos também é tentar um pouco desconstruir esse poder que a imagem tem. Acho que foi um pouco a nossa intenção que as pessoas desconfiem mais das imagens, assim, passem a olhar as imagens com mais, sabe, antes de... Sabe quando você olha uma coisa e tem algo errado aí, isso não é bem assim. Eu acho que esse é o principal papel que a fotografia pode desempenhar para ajudar na mudança. Parece que la historia de la fotografía ha pasado toda su vida intentando construirse y ahora toca deconstruirla entre todos. Yo creo, hay otra cosa, que es que en estos tiempos
la fotografía tantos fotógrafos habían prescindido de mostrar a realidade, ¿no? De mostrar o presente, de mostrar o seu tempo, con esta, yo creo que maldita inflación del tema de la memoria, de la representación de la memoria particular o la memoria colectiva, que es una cosa un poco insoportable, ¿no? Por eso gusto tanto realmente de que vocês se atrevan con el futuro. No avião, terminei de ler um livro que eu recomendo a todo mundo, que eu acho que o maior elogio que eu posso fazer ao Ney Lopes é chamar que ele é um grande sambista, além dele ser muito mais do que sambista. E eu terminei de ler um livro dele, tem uma passagem, porque ele mistura ficção e documentos oficiais da história do Rio, ali em 1700, mas eu li uma passagem que eu não sei, você leu e não sabe exatamente se é ele que está falando ou se é alguma fonte que ele pesquisou, mas uma passagem que me marcou bastante, eu acho que vale para a fotografia, que é a mentira pode ser imaginada e construída, mas só a verdade pode ser inventada. Eu acho que isso me fez pensar muito sobre a fotografia, eu acho que é algo... O futuro é a ciência fiscal. Realmente a fotografía pode ser fisao porque es arte, ¿no? Porque tamén está aberta a imaginación e evidentemente porque permite inventar. Pero inventar es una manera también de mostrar las cosas. Lo invisible forma parte también del mundo. Y esto viene a cuento del segundo traballo, ¿no? De vocês, que es un traballo máis fantasmal, acho, ¿no? Quando eu e Cristina nos conhecemos, nós descobrimos que a gente tinha algumas coisas em comum, por exemplo, o nosso interesse por isso que o Horácio está chamando de imaterial, do misterioso, daquilo que a gente não consegue pegar de primeira, assim. Então, ainda não são essas fotos. A gente descobriu que a gente tinha um interesse em comum por Exu. Cristina já havia... Não sei se todos aqui estão familiarizados com esse... É um personagem, um espírito da mitologia africana, que vem para o Brasil com os escravos, e resolvemos fazer uma viagem de Exu através das Américas. Ele sai do Benin, mais de 90% dos escravos que chegaram do Brasil saíram do portal do não retorno, no Benin. No Benin, Exu tem uma forma, e quando ele chega nas Américas, ele toma distintas formas diferentes. No Rio de Janeiro, nas Umbandas, que a gente está pesquisando principalmente o Exu de Umbanda, ele toma a forma da pombagira ou do malandro, esse típico Exu que a gente está mais acostumado, que bebe, que fuma, que dança, que canta. Em Cuba, ele toma a forma de uma criança, Eleguá. Os cubanos botam ele atrás da porta, dão doce, tratam ele como uma criança mesmo. E no Haiti ele toma a forma de um velho, Papa Leguá. Então esse projeto que a gente está fazendo agora é um pouco da viagem de Exu, desde a África até as Américas e as distintas formas que ele toma ao longo desse caminho. Y bueno, acho que igual es importante decir que, aunque seguro que ya todos lo sabéis, pero igual tú no, que Exu es el espíritu de la transformación, el que pone obstáculos en nuestro camino para que tomamos las riendas y tomamos decisiones difíciles porque es nuestra voluntad. Entonces es un espíritu que cuando llegaron los misioneros a África no les gustó nada, porque eso de que la gente decida no les gustó nada. Entonces lo sincretizaron con el demonio. Y Exu tomó unas formas, que es pues, la capa roja, la cola, el tridente del demonio. Con esa forma viajó hasta Brasil y ahora tú vas a Terreiros de Umbanda y tienes un demonio ahí plantado, que es bastante así. Y bueno, queríamos hablar no solo que una historia que tiene antropológicamente cierto interés, ¿no? Sino también hablar de la dinámica de ida y vuelta que hay entre África y América del Sur. Nos interesa mucho la herencia africana en América del Sur. Y también de la transformación, hablar también de las religiones de origen africano, que siempre están demonizadas, que hay un gran desconocimiento, y yo hablo siendo de España y habiendo sido bautizada y habiendo tomado la comunión,
y mi madre debe estar asustadísima, ¿no? Pero en verdad usted piensa en las religiones africanas y piensa en vudú y piensa en sacrificios de animales, cuando en verdad si usted hace una pesquisa desde o punto de vista europeo, eu sei que os brasileiros estão muito mais acostumados a tudo isso, não? Mas desde a minha aproximação foi muito interessante ver como uma religião pode ter esse link tão direto com as forças da natureza, ter diálogo tão direto com os espíritos que podem ter uma influência na sua vida. Então, para mim, é projeto importante, mas também projeto de transformação e de pesquisa que ainda não sabemos como vai concluir, mas vamos lá. E o projeto está feito a 75%, ainda temos que ir a Haití. E, bom, é uma mistura entre um aspecto antropológico da religião. Hemos assistido a muitas cerimônias de vudú em Benin, em Cuba, de santeria, em Brasil, de Umbanda. Y una mistura entre eso y las lendas de Exu para ofrecer un panorama que no sea solo antropológico, que tenga un poco de magia, de imaginación, para ofrecer porque achamos que esse é o jeito correto para explicar as religiões. Não pode ser um livro fechado com umas escrituras e uma leitura literal de tudo, não? Você tem que incluir-se nessa magia, não? Permitir que as pessoas se aproximem com mais perguntas do que certezas, sabe? A intenção. Bom, yo siento envidia de sus exploraciones a lo largo y ancho del mundo, Capitán Chan y Tintán. Tan se decía, ¿no? En francés. Bueno, y creo que estos caballos muestran esa posibilidad casi milagrosa, la fotografía, de visibilizar o invisible, ¿no? Estas historias detrás de estas imágenes son historias más espirituales, como os he contado. Yo decía antes fantasmales, pero probablemente es más correcto, espiritual, ¿no? Y estas historias espirituales normalmente no son visibles, ¿no? Se cree en ellas, pero no se visibilizan, y sus fotos sí lo hacen. Y eso es realmente algo magnífico, ¿no? Porque es también el poder de la imagen, ¿no? Un poder que no se conforma únicamente con mostrar lo evidente, ¿no? En un mundo de selfies, en un mundo de gente que se mira por las mañanas en el espejo, es magnífico que existan fotógrafos que recorran el mundo, busquen, exploren, se atrevan a interpretar culturas que desconocen, las estudien, se enfrenten con la gente. Muy obrigado, queridos amigos. Obrigada, tío, gracias. Obrigado. Vale. Sí. Ahora vamos a hablar de fotolibros, ¿no? Cristina es un caso particular de fotógrafo que comienza su carrera con la publicación de un fotolibro. Hay un escritor que vosotros conocen muy bien, que es Jorge Luis Borges, que decía que todo que existe sobre el mundo existe para acabar las páginas de un libro, ¿no? Susan Sontag leyó este texto, esta frase muy famosa de Borges, y escribió una variante, ¿no? Que era: todas las cosas que existen en el mundo existen para acabar en una foto, ¿no? Un día yo leí las dos frases y dije, fácil. Todas las cosas que existen en el mundo existen para acabar en un fotolibro, ¿no? Y algo de verdad hay, ¿no? Puede ser. Los fotolibros realmente tienen una historia casi tan larga como la fotografía, no exactamente, pero bastante, y ahora son la herramienta principal de los fotógrafos para comunicar sus imágenes, para presentar discursos, para hacer relatos,
para hacer pensar sobre las fotografías. Cristina comprendió ese trabajo, esta posibilidad, este mundo dos fotolibros que se abre a un campo y a un público mucho más grande que las exposiciones, las revistas especializadas, etc. Y en el que probablemente nos encontramos todos. Entonces, me gustaría saber, Cristina, por qué o cómo, cuál fue la unión de fuerzas que te llevó con Laia, con Ramón, porque los fotolibros siempre son en equipo, a construir aquel libro como una cosa casi, podríamos decir, que igual no iba a ningún sitio y luego pasaron tantas cosas. Vale. Yo creo que porque no nos dio mucho tiempo a pensar y porque desde luego no sabíamos que iba a suceder lo que sucedió, porque si no habríamos estado los tres paralizados de pánico, ¿no? Yo creo que el germen, la semilla de querer hacer libros, por lo menos por mi parte, que venía de la prensa, viene de una especie de sucedáneo de lo que es publicar. Publicar para cualquier fotógrafo es lo más. Entonces tú estás en prensa y consigues publicar una foto en tu periódico local, luego consigues publicarlo en un periódico nacional y luego te llaman el New York Times y ya cuanto más audiencia alcanzas, mejor es su foto y mejor te sientes, ¿no? Con la crisis de la prensa y con muchas otras cosas y con el criterio tan cerrado que tiene la prensa, un proyecto como Afronautas no se iba a publicar jamás. Ahora ya sí, pero entonces no. Entonces hacer un libro era seguir era publicar con nuestros medios, es decir, algunos libros con la ayuda que podamos contar y era publicar. Es que el caso es lo importante es publicar, porque es lo que cuando alcanzas a más personas. En el caso de Afronautas yo creo que se juntaron muchas cosas. Por un lado el equipo que éramos y que los tres veníamos sin muchas referencias, con lo cual estábamos muy libres. Por otro lado el trabajo en sí, que era un poco fresco, no se había visto nunca a lo mejor pues, un retrato de África en esos términos, y luego que a todo el mundo le gusta y ha soñado en algún momento con ir a la luna, entonces pues se juntan esas tres cosas y que a Martín Parr le gustó y ya, pues, ya tuvo algo que ver, sí. ¿Quién está a cargo de las proyecciones? ¿Puede adelantar hasta donde salen unos libros? Y ponerlo ahí, porque creo que iba... Es que iba muy... Es que se ha llevado el mando, pero iba muy... Creo que está... Bueno, son unos libros así, marrón, tiene una goma, lo abres, no pesa mucho. El libro costó 8 euros por unidad, ahora se vende a más, un poco más, 9 o 10. Al principio perdí dinero porque lo vendía muy barato, luego ya no. Hay otra historia que lo editó una pequeñísima editorial de una universidad de provincia y el libro llegó a un público amplísimo, ¿no? Todas esas cosas son algo que hace que el libro sea realmente la reivindicación de los fotógrafos. En el festival habrá workshops sobre libros y bueno, esperamos que sean libros maravillosos. ¿Tú cómo descubriste Afronautas? Oyendo. No lo vi antes de oír hablar de él. Escutando, ¿no? Ahí está. Primero escuté y después... Oye. Sí, vamos a esperar a que pongan los libros, porque... Estamos haciendo eso. Sí. Hacemos escuchar y luego... Afronautas salió en el año 2012 y ahora estamos en el 2017 y he publicado 10 libros. Y ahora otro más que te tengo que enseñar. Y eso. Realmente, bueno, tenemos suerte.
Podemos hablar de algunos de esos libros también, ¿no? ¿Quizá? Sí, hay todos, yo te he puesto ahí todos. Pues primero hice Afronautas, luego justo después me vino un editor de Self-Publish Be Happy que quería hacer enseguida un libro que no me gustó nada, se hizo muy rápido, entonces también se aprende con los errores, yo soy maestra en eso, me equivoco mucho. Hice un libro que es una versión en libro de una película, que es West Side Story, que es un librito pequeño, salieron pocos ejemplares. Luego enseguida hice uno que no necesitaba diseñador, porque también necesitaba ver si yo podía hacerlo. Bueno, eso es Afronauta. Puedes ir pasándolos porque vamos hablando. Es un libro muy simple, estaba todo diseñado con materiales que fuesen coherentes con la temática, es decir, no hay terciopelos, ni sedas, ni grandes papeles. Hay papel muy barato, el cartón de la tapa es el que se pone para dar la forma a los zapatos. Hay unas páginas transparentes que es con las que se envuelve la mozzarella. Y no tiene mucho más. Sí que había algunas cosas que, en este caso con Laia y con Ramón, que éramos un equipo, digamos, creativo los tres para hacer este libro, estábamos bastante de acuerdo en todo. Yo le decía a Ramón, no quiero el título en la portada. Y dice, vale, ¿qué quieres? Y yo, pues esta foto que había bajado de internet, y puso esa. ¿Y dónde ponemos el título? Y yo, bueno, pues aquí detrás. Era todo muy... Como no teníamos nada que perder, yo hice este libro también en un momento en el que me daba igual un poco todo y creo que es un punto interesante en el que tomar decisiones. Luego vino el de West Side Story ni lo he puesto, creo, porque no me gusta. Sí, pero se puede hacer mucho mejor. Esa era una segunda edición. No, tiempo, pero esta te la debo. Yo cuando empecé a hacer Afronautas había dejado mi trabajo en el periódico y me fui a China para alejarme un poco de todo. Hice un montón de fotos. Cuando volví me encontré con que a lo mejor ya la gente me conocía por la realidad y la ficción, pero tenía un montón de fotos de China que no jugaban para nada con la realidad y con la ficción. Entonces necesitaba hacer algo con eso. Y digo, bueno, tengo que hacer un libro sobre China, ¿por dónde empiezo? Y digo, bueno, pues voy a coger el libro de China, que es el libro rojo de Mao, y ya en la primera página fue un poco lo que me motivó a hacer todo el libro, porque la primera página habla la versión en inglés del libro rojo de Mao habla del Communist Party, y ya la palabra party ya me hizo entender todo lo que iba a seguir después, ¿no? Como básicamente la única idea que tenía clara de China era que era un chiste, que era una broma, era brincadera todo. Estaban todos de sacanaje, como dicen, ¿no? Porque es un país comunista, pero es el país más neoliberal que hay ahora mismo. Entonces digo, bueno, pues vamos a jugar con el doble sentido en inglés de la palabra party. Y así empecé a censurar a los chinos, que es otra cosa que también me divertí mucho haciéndolo, y buscando combinaciones entre las palabras resultantes en las páginas, como hay oppression, y unas naranjas de la China puestas con celo. Son asociaciones muy simples. Mis libros están siempre con mucho humor y con muy pocas... no hay ni un solo libro en el que yo hable en serio, de cosas serias. Como en general con todo, creo. No solo con los libros. Y este es otro libro que saqué después, pero de un proyecto anterior, que habla de los spams, de los correos basura que recibimos, que nos prometen un montón de dinero a cambio de responder y todo eso. Entonces son solo 8 sobres encuadernados juntos con las 8 spam emails que recogí, y son retratos de personas que no existen, porque como todos sabéis, la hija del príncipe de Nigeria no existe y no os necesita y no os va a mandar todo ese dinero. Entonces, bueno, pues es también realidad y ficción. Mira, sí que está el de Nueva York. No sé, yo si quieres hago el speech aquí, pero sí, hablamos en general un poco de todo. Este es una película metida en un libro, pero con unas limitaciones que me puso el editor que lo dejó un poco difícil de comprender. Así que está pendiente una versión más extendida. Es West Side Story.
Cuando empecé con Afronautas, todo el mundo empezaba a decir que yo hacía nada más que ficción y que escenificaba todo. Entonces, lo que quise es un poco ver qué se podía hacer con la fotografía de calle, que es un poco las antípodas de eso, ¿no? Cuando tú eres un cazador experto y estás esperando justo al momento del momento decisivo, que tenemos una gran discusión con eso, Bruno y yo, sobre el momento decisivo, ¿no? Entonces, ¿qué pasa si tú escenificas un momento decisivo? ¿Alguien se da cuenta? Sigue siendo buena la foto y estéticamente es igual, ¿no? Si yo pongo la paloma justo ahí para que la sombra justo le dé en la cara y justo la señora... Si lo pongo todo en su sitio, ¿por qué es peor que la otra, no? Eso está permitido en el cine, pero no en la fotografía, ¿no? Claro, pero bueno, por eso, o sea... Hay que ser libre, ¿no? Yo creo que sí, o sea, mientras cuentes la historia que quieras contar, mientras tu mensaje pase alto y claro, puedes hacer lo que te dé la gana. Esto es otro libro que hice después en Nigeria, porque empecé ya a ir a África bastante. Una de las razones por las que Afronautas era un proyecto también un poco necesario para mí era porque toda la frustración de no comprender África. Entonces, a través de Afronautas se me abrieron las puertas y pude conocerlo mejor y meterme en una historia mucho más seria. Es una versión de un libro de un autor nigeriano. Todo está escenificada en una especie de favela flotante en Lagos y es una historia de fantasmas. Este es un libro súper importante en mi carrera porque después de hacer el proyecto en las favelas en Nigeria, vino una coleccionista brasileña. Yo estaba en África, queriendo volver a África cada 2 meses, y en una feria de arte vino una coleccionista brasileña y me dijo que si quería, le había gustado la manera en la que había explicado esa favela en África, que si podía hacer algo parecido en Río. Entonces me invitó a una residencia de artistas en Río y entonces conocí a Bruno. Y entonces este proyecto se llama Sharkification, que además es, bueno, lo publicamos con la editora Madalena. Fue un proyecto 100% brasileño, menos yo, que aún no era tan brasileña. Y es también un intento de explicar la realidad de las favelas desenrocando las posiciones. A mí me gusta, me llamo de middle, entonces me gusta siempre estar en el medio, ni blanco ni negro. Y la idea era intentar explicar las favelas a través de, bueno, usando una metáfora, un símil con el mundo submarino, es decir, como si fuese un arrecife de coral y decir, bueno, la UPP es el tiburón, hace lo que tiene que hacer el tiburón, no es intrínsecamente malo el tiburón. Los que viven en las favelas, los traficantes, son los peces pequeños, aunque a veces podrían ser peces gordos, yo simplifico mucho, Intentar explicar la favela desde una dinámica distinta, desde un punto de vista distinto, que deje de ser siempre oprimidos y opresores y definir quién es quién según en qué lado has nacido, ¿no? Entonces, pues puse un filtro azul, intenté recopilar todos los clichés y estereotipos de las favelas y sí, Bruno me ayudó en la producción y desde entonces somos... Y Marcela, que me presento, que ¿dónde está Marcela? ¿Dónde está? ¡Ah, ayúdala! Marcela hizo toda la producción conmigo, entre ellas uno de los detalles importantes de traer a Bruno un día y ahí salió todo. Y ahora vivo en Brasil. Este es otro libro sobre una expedición al Polo Norte, a una isla del Ártico, que, bueno, es un poco largo, es que no sé si estoy hablando yo mucho, deberías hablar tú. No, sí, pero yo no puedo explicar tus libros. ¿Los explico más? Un poquito. Bueno, pues este es... en el año 1911 descubrieron el Ártico y se puso muy de moda entre los burgueses europeos, como ahora podría ser irse de safari, ir al Polo Norte, ¿no? Entonces hacían estos viajes de safari extremo, digamos, de turismo extremo, con excusas y con justificaciones científicas, ¿no? Entonces uno de estos expediciones, y es todo verdad, a partir de aquí es verdad, todo lo que venga, cuando yo diga ya no es verdad, ya lo digo. Pero todo esto es verdad, era un barco entre ingleses y alemanes, fletaron un barco, todos dijeron que eran expertos en algún campo de la ciencia, que era ornitólogo, climatólogo, todos eran ólogos, y empezaron a navegar y se dieron cuenta en breve que nadie sabía nada, que no tenían ni brújula, el capitán ni siquiera había navegado nunca tan lejos,
Pero en ese contexto histórico, justo antes de la Primera Guerra Mundial, ya había cierta así como tensión entre ingleses y alemanes. Ninguno quiso abandonar, ninguno quiere ser el cobarde que abandona, ¿no? Entonces, al final, por esas estrógenos que llegaron hasta la isla, que se llama Jan Mayen, pero el barco era tan grande y tan lujoso que no pudieron acercarse lo suficiente para poner el pie en la isla. Entonces, bueno, se dieron la vuelta y dijeron, aquí no ha pasado nada, esto lo vamos a borrar de nuestras mentes. Pero había un cinematógrafo, de nuevo uno que registra, y convenció a todos para, en el camino de vuelta, pararse en una playa de Islandia y escenificar la llegada a la otra isla a la que no consiguieron aterrizar, ¿no? Entonces, al final lo que yo hice fue una escenificación de la escenificación, llevándome a unos amigos a Escocia y vistiéndolos de antiguo, mezclando el archivo original con el archivo que creamos y jugando un poco, también lanzando la idea sobre quién escribe la historia y qué versiones son las que prevalecen, ¿no? Es un libro complicado porque el proyecto y la expedición fue complicada, y es así medio libro de artista porque está todo hecho a mano, incluso el papel es de principios de siglos, es como todo así muy coherente y muy caro. Pero bueno. Esta es la versión que se hizo del mismo proyecto en catálogo para una exposición. El primero se llama Jan Mayen, el segundo se llama Man Jayen, para que no haya confusión. Y bueno, es una exposición que hubo en la Universidad de Navarra, en España. Muchismo, que es de nuevo un gran chiste, es una retrospectiva que yo me hago a mí misma, basada en la cantidad más que en la calidad. Entonces lo que hago es poner todo mi inventario visual, todas las fotos que produje en los últimos 5 años, reproducidas a escala en un libro y ordenadas por orden alfabético. Entonces ahí sabéis todas las fotos que tengo impresas. Era más como un punto y final de una especie de locura, de huida hacia adelante que tuve después de Afronautas, y ahora ya estoy mucho más tranquila, creo. Este es Cucurrucucú, que es un libro hecho a partir de un archivo fotográfico mexicano en el que hago dibujos de las fotos de nota roja y les pongo texto de rancheras, un poco para reflexionar sobre cómo consumimos violencia y el valor que tiene de documento y de realidad una foto en comparación con otros lenguajes que pueden decir lo mismo, ¿no? Y creo que ya está. Bueno, ¿no? Yo quería felicitar, ¿no? Y ver cómo, no sé, felicitar por el trabajo que ahora podemos ver en Frontería Estrellada, a Bruno y a Cristina. Y bueno, creo que todos hemos tenido oportunidad de comprobar que un buen fotógrafo también es un narrador de historias, ¿no? Creo que sí, ¿no? Bueno, obrigada. Si alguien tiene preguntas, que nos lo pregunte ahí fuera, ¿no? Porque creo que queria encerrar aqui. Pois é, a gente encerra aqui com eles. Tem pergunta para Cristina? Alguém quer fazer? Lá fora, não, mas de repente, se quiser fazer, ela levantou aqui. Então, eu agradeço a presença de todos aqui. Vou só avisar que a gente encerra a primeira noite do Valongo lá fora, na companhia de Ricon Sapiência, nos Arcos do Valongo. Ele é um paulistano da Zona Leste, já lançou esse ano um dos melhores discos do ano, chama-se Galanga Livre, é também um narrador como ela, mas um narrador de histórias musicais. E então convidamos todos para continuar essa noite conosco. Obrigada.